Ok, entonces seguimos con lo de la venida, no nacimiento de Cristo. La otra vez lo dejamos en lo de la genealogía. ah, y bueno, creo que con eso ya abrimos ya el tema para, para indagar, ¿no? En eso del plan preparado antes de la fundación del mundo, cómo es que se manifiesta y por qué es que es tan único y no común de que haya una intervención divina en el nacimiento de una persona y por qué tuvo que haber sido así. Por qué no cobra sentido si hubiese sido un nacimiento normal? ¿Y por qué tuvo que haber sido de Dios directamente? Mira, hay una cosa importante. Mm, lo que da base a la esencia de este entendimiento es que en este proceso de propósito que Dios está formando, o sea, ¿por qué hay una siga al final? Porque hay un control de calidad, porque se está definiendo quién es el barro que se va a dejar terminar la obra, porque por eso al final hay una glorificación. Ujú, ¿Qué significa que hay una glorificación al final? Que el producto está al final. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es la creación al principio? La plataforma de trabajo donde Dios está trabajando con un barro para formar a su esposa, que es la nueva Jerusalén que se va a terminar al final. Entonces, aquí hay, en este diseño, hay un barro, Adán terrenal, y hay un alfarero, un ingeniero, que es el que está haciendo la obra, Adán celestial. Y hay una intervención del ingeniero en la fábrica. Entonces, cuando ese ingeniero interviene en la fábrica, porque el ingeniero lleva la fábrica desde el principio hasta el final, pero hay una parte donde tiene que intervenir, como por ejemplo, cuando ya yo tengo que arreglar la computadora directamente, yo tengo que hacerme, o sea, hacerme carne con el sistema operativo de la computadora. Yo tengo que intervenir en la producción. El ingeniero en la producción se interviene con el teclado y el mouse en medio de una computadora que está dirigiendo una industria. ¿Qué significa intervenir con el teclado y el mouse? Que yo me estoy haciendo carne con el sistema operativo. Yo estoy haciéndome el teclado y el mouse de la computadora. Son la forma en la que yo actúo directamente en el sistema operativo y puedo corregir los problemas de la computadora. Porque cuando yo estoy enviando un mensaje en la computadora, un mensaje de correo, o cuando yo estoy dando una conferencia para la fábrica, yo estoy en la pantalla de la computadora, pero yo no estoy hecho carne con el sistema operativo. O sea, ¿qué significa carne? Que yo estoy en el sistema operativo. Y eso es lo que ocurre cuando yo estoy en el teclado y en el mouse, que puedo arreglar los ficheros, hacer update, corregir. O sea, la función cuando el ingeniero está supervisando la estructura del programa de la máquina, está salvando corrigiendo situaciones de la estructura del programa que corre. Entonces, tenemos que diferenciar. Cuando hablo del ingeniero es el Adán celestial, por eso se llama, uno es alma viviente, porque Dios le dio vida al alma terrenal, y el otro es el alma vivificadora, el alma que da la vida, el que dirige, el que da, el que engendra la vida. Entonces, uno es creación, porque es tierra, hermano alfarero, y el otro es el creador, porque es el ingeniero. Entonces, hay que entender esto bien claro, porque cuando dice la Escritura que cuando Él vino o sea, en carne, o sea, que esto se ha confundido a la parte corporal. Habíamos explicado en otro video que si en carne se refiere a la parte corporal, entonces hay un conflicto en la escritura, porque él se sentó a comer con Abraham y ahí no vino en carne, vino un cuerpo, se sentó con Abraham. Porque en la Biblia también cuando se habla del cuerpo habla de la carne. Por acá está hablando en carne operativo al problema del hombre, porque yo lo sé, porque no, lo dice la Escritura, porque vino en semejanza de pecado. ¿Qué significa en semejanza de pecado? Que entró al sistema, se hizo carne, como cuando el ingeniero se hace operativo al sistema, o sea, se hace carne, perdón, con el sistema operativo de la máquina, que es cuando yo puedo manipular la máquina, tanto como el teclado como el mouse, y yo estoy dentro del sistema. La flecha del mouse en la pantalla no es una imagen en mía externa,
a la computadora como esta conferencia de Zoom, esta conferencia de Zoom que estamos haciendo tú y yo, y este video que estamos haciendo, estamos en la pantalla de la computadora como una imagen visible, la gente no está viendo, pero nosotros no estamos en el sistema operativo, nosotros no podemos salvar la computadora ni corregir nada del sistema. Entonces, por eso es que Jesús en el original se llama, su nombre original es Yeshua. Jesús es un proceso de traducción histórica, de problemas con los idiomas, los sonidos son diferentes y fue generando este nombre que conocemos eh, actual de Jesús. Pero el original, que es en hebreo, es Yeshua, porque Yeshua significa Salvador, cuando está en la función de salvación, cuando por eso el versículo dice, el que no haya entendido, el que no confiese que él vino en carne, es el anticristo. Porque el anticristo es el que ve a Jesús como un líder más que puede matar. Por eso es que le están diciendo, si tú eres Dios, bájate de la cruz. Están definiendo si es un líder humano para matarlo, para definir si lo mato. Pero cuando lo matan en la cruz y realmente no era un líder humano, sino era, vamos a decir así, un caballo de Troya. Creo que es un caballo de Troya. Un ejército que se esconde en una figura. Porque al ser crucificado en la cruz y no ser una persona humana, no ser un humano, Yeshua puede decir consumado es, porque ya Satanás no podía, tenía autoridad como rey sobre la humanidad. Pero, l- o sea, fue condenado en la cruz alguien que había venido, él vino en carne, él no nació, él vino. Claro que en el escenario histórico se ve el nacimiento de un niño, pero el nacimiento de un niño, no de un ser creado que nació, sino de alguien que vino en carne, porque es el ingeniero viniendo, entrando al sistema operativo apareciendo en el sistema operativo en la flecha del mouse. Y la flecha del mouse nace, la flechita como imagen, nace del sistema operativo. Por el ingeniero no. Esa flecha del mouse es el ingeniero, es el brazo del ingeniero. La flecha del mouse como imagen nace del sistema operativo. La madre de esa flechita, la madre de esa figura es el sistema operativo. Pero esa flechita representa a uno que no nació de la computadora, que vino a la computadora, porque es el brazo del ingeniero en la computadora. Entonces, la madre de la flechita, que es el sistema operativo, como la madre de ese cuerpo de Jesús, porque sale del vientre, a los ojos de los que están viendo la pantalla de la computadora, están viendo una flecha que nace del sistema operativo. En Jesús está viendo un niño que nace de Jesús. Pero ¿quién está detrás de la flecha? El brazo del ingeniero. ¿Quién está detrás de ese niño? ¿Quién se tabernaculizó? Porque así dice el libro de Juan. Él se tabernaculizó. En el principio era el verbo. Y él, el verbo el que era al principio en el verbo, y fíjate que está hablando un lenguaje de sistema de información eterno, porque ¿qué es lo que es el principio en cualquier cosa? El verbo, el programa. En el principio era el verbo, y el verbo, el principio es el verbo, y el verbo era Dios, aquel que estaba en el principio, aquel que está en el programa, aquel que está en la palabra, y la palabra es el Dios, es el diseñador. ¿Y qué dice? Y él tabernaculizó. ¿Qué significa tabernaculizó? No está hablando de un ser que nació, sino ese que es el verbo, ese que es el programador, ese que es el que está al principio. Tabernaculizó, vino, se metió en un tabernáculo. O sea, se metió en una manifestación visible, como cuando yo tabernaculizo en la pantalla de la computadora, porque mis acciones están en la flecha de la computadora, mis acciones están en el teclado de la computadora. Entonces, en la discusión, si él es el Mesías o no, si él es el Cristo o no, para ser el Cristo tiene que cumplir varias condiciones, tiene que ser hijo de David. Hijo en el sentido del que se ve que nació, que se ve que nace un niño, pero ya entendimos que se ve a los ojos del escenario social que nace un niño, pero ya entendimos que al igual que nace la flechita en el sistema operativo de la computadora, la flechita nace del sistema operativo, pero no el ingeniero. La flechita es la imagen en la que el ingeniero se va a funcionalizar. O sea, la flechita representa a un ingeniero. Ella en sí misma no es nada. O sea, ese cuerpo de ese niño en sí mismo no es nadie, sino quién es el usuario que está funcionalizando en este cuerpo. Porque este cuerpo de nosotros eh, eh, lo hemos humanizado. Por este cuerpo no es humano. Este cuerpo es un diseño de Dios. Y este cuerpo es una manifestación visible de un usuario. Si el usuario somos nosotros, somos humanos. Pero si se manifiesta un cuerpo y el usuario es un ángel, es un ángel. Cuando se aparece un ángel en la Biblia, nadie dice que es humano.
Ah, tiene un cuerpo de hombre, pero no es humano, porque el que está en ese cuerpo de hombre, el usuario es un ángel. Y cuando él vino en Yeshua, ahora el usuario es él. Aunque la aparición, la forma visible es un hombre, no es un humano. Porque igual que se aparece un hombre y es la visitación de un ángel, y aunque tenga una aparición, una forma visible de hombre, sabemos que es un ángel que vino y viene con un mensaje, porque ángel significa mensajero, pero el que está en ese cuerpo, el usuario, igual que cuando yo tengo un teléfono, pero ¿quién es el usuario? El usuario del teléfono puede ser un niño, el usuario del teléfono puede ser un hombre, el usuario del teléfono puede ser yo, el usuario puede ser cualquiera. El teléfono es una herramienta genérica. Este cuerpo humano, le decimos humano porque viene de hombre, pero el cuerpo, pero no es humano por procedencia, por diseño, es un diseño divino, un diseño celestial. Que este diseño este vehículo, el cuerpo humano es un tabernáculo. Este vehículo depende del usuario. El teléfono es un tabernáculo, porque cuando tú hablas por el teléfono, tú estás tabernaculizando. O sea, la persona que está hablando contigo está hablando con el aparato, pero en ese aparato tecnológico tú estás tabernaculizado. Yo estoy hablando con Dairon con el teléfono. Aunque el teléfono tiene su propia bocina, por esa bocina está repitiendo tu voz. Tu identidad está tabernaculizada en el teléfono. Porque a través del teléfono yo hablo con Dairo. Por eso el teléfono, técnicamente, el teléfono dice, yo no hago nada que no haya visto de Dairo, porque está repitiendo la voz de Dairo. Tú estás manifiesto, tabernaculizado. En ese momento, ese teléfono está haciendo tus acciones. Y quien ha visto la llamada telefónica, está viendo al Dairo. Fíjate que esas son las frases de Jesús, de Yeshua. Él decía, yo no hago nada por mí mismo, porque Él es un repetidor. Él como cuerpo es el repetidor de una persona, como el teléfono es un repetidor de tu llamada. El teléfono no hace nada por sí mismo, porque el teléfono está repitiendo, te está vi- eh, sí, repitiendo en el sentido de reproduciendo, que es la palabra correcta. El teléfono está reproduciendo tu voz. Yo no estoy hablando con un aparato, yo estoy hablando contigo. Y quien entiende lo que está sucediendo, quien entiende con quién estoy hablando con Dairo. Y el teléfono en sí mismo como cuerpo, como tabernáculo, no hace nada por sí mismo, sino que está haciendo lo que ve de Dairo. Eso mismo Ujú. lo que es el lenguaje de Jesús. Yo no hago nada por mí mismo. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Él es una imagen visible del Padre. Y eso ocurre también con nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo hablara independientemente. Si tu cuerpo hablara independientemente, dijera, yo no hago nada por mí mismo, porque tu cuerpo o sea, tu cuerpo te representa Pero, a ti. pero ahí mismo, en el mismo, o sea, en el mismo, eh, en lo que está diciendo hay una separación en sí mismo, ¿entiendes? Porque eso es lo que a veces se puede encontrar confuso. En el hecho de decir que yo no hago nada por mí mismo, ¿quién está hablando? Porque ¿quién soy yo y por qué puedo estar unido y estar separado a la misma vez? No Sí, sé si se porque entiende. Es como que por si eso, tú lo pones si tú lo pones en el mismo ejemplo, es como que ese comentario lo hubiese hecho el teléfono. claro, Si, el si fuese, teléfono, si fuese siempre Dios hablando, hubiese sido yo soy Dios siempre, estás hablando conmigo, ¿entiendes? No es como que yo no hago nada por mí mismo, eso, ¿entiendes? ese es el lenguaje que usa Dios cuando visita a Abraham, cuando visita a Moisés. Yo soy el que soy. Pero Ujú, esto es importante. Cuando Él viene en Yeshua, Él está escondido en la humanidad. ¿Por qué tiene que ser así? Porque si es cuando, o sea, recuerda que Él tiene que, ¿qué es lo que es un caballo de Troya? Un ejército escondido. ujú, Tú no, o sea, cuando Yeshua está en la función de Salvador, Él viene escondido. ¿Dónde está esto en la Escritura? El fuego que está en el altar del tabernáculo afuera, el fuego que baja del cielo, que define el altar de muerte en el tabernáculo. Es el fuego que define el sacrificio. Es el fuego que viene directamente del cielo. Pero ahora va a haber una porción de ese fuego que se mete dentro del tabernáculo. ¿Me van a entender? O sea, ujú, el candelabro que está dentro del tabernáculo
ya es alguien escondido dentro de un tabernáculo. ¿Eh? Yeshua se tabernaculizó. ¿Por qué tiene que venir escondido? Porque solo, ¿qué dijo él? Yo voy a hablar en parábolas para que no entiendan y se pierdan. Más a ustedes, porque ¿quiénes tienen lo que reconocer? Aquellos que son barro en mano del alfarero, aquellos que son que van a ser sus hijos moldeados por su discípulo. Pero porque él tiene que venir escondido, porque ahora el Dios de este mundo, que es Satanás, tiene que perder su legalidad al arremeter un juicio con alguien que no pertenece a su mundo. Y Yeshua lo dice, el Hijo del Hombre está diciendo, fíjate, la dicotomía del lenguaje de Yeshua, yo soy el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué está diciendo? Yo no estoy aquí. Yo soy el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y cuando él hablaba de estas cosas lo querían matar, porque lo que está diciendo es una locura a la mente humana, porque es que está hablando es el diseñador. Yo soy aquel que está en el cielo, yo no soy de este mundo. Constantemente que está diciendo es mi reino no es de este mundo. Ustedes me están viendo, pero el que están viendo no pertenece a este mundo. Es como cuando yo hablo contigo en otro país. Yo estoy viendo el teléfono, pero Dairon no está en este mundo, Dairon está allá. El ingeniero no está en la pantalla, aunque el mouse está ahí. El problema es que, como estamos en la era de información, podemos entender este lenguaje, Pero pero ¿quién es antes es ese imposible yo? entender. Cuando él se refiere a yo, se está refiriendo al usuario, no al cuerpo. Por ejemplo, nosotros también somos usuarios de este cuerpo, pero nosotros hablamos desde el usuario y nos identificamos con el cuerpo. Como cuando Dios se le manifestó a Moisés y le dijo, quítate los zapatos, porque estás en un lugar santo. Te está hablando Yuhei Bajei, te está hablando el Dios eterno, te está hablando, yo soy el que soy. Ahí se está identificando con él mismo. Como cuando tú y yo estamos en una conferencia, tú y yo estamos en una conferencia en la pantalla y Dario me está diciendo en la pantalla, yo soy Dario. Y yo estoy diciendo, yo soy Carlos Canino. Pero cuando tú estás escondido en la flecha del mouse, la flecha del mouse no dice yo soy Dario. Tú lo puedes leer técnicamente, tú puedes saber qué es mi brazo, yo puedo saber qué es el brazo de Dario en la computadora. Pero ella en sí misma, tú cuando estás en la flecha del mouse, tú estás escondido en ella. No es como esta imagen de YouTube que tú estás diciendo yo estoy Dario. Y es importante entender estas dos funcionalizaciones de un ingeniero. Cuando un ingeniero está en una imagen, en una conferencia de YouTube, yo soy el ingeniero que estoy dando la conferencia. Pero cuando el ingeniero entra con el mouse o con el teclado, es el ingeniero escondido en el sistema operativo del computador. Porque está hecho carne con el sistema operativo del computador. Y esa es la diferencia de cuando Dios se manifiesta con Abraham, cuando Dios se manifiesta con Moisés, que le dice, yo soy el que soy y vengo a comer contigo. Como cuando se sentó a comer con la mesa con Abraham. Yo Ya. soy, ahí está como cuando yo y tú estamos en una imagen de Zoom. Pero cuando viene en Yeshua, viene escondido en el mouse, porque está en el sistema operativo. Y ahora él tiene una dicotomía de lenguaje, porque él está escondido. Dice, quien me ha visto a mí, ha visto al ingeniero. Porque, ¿qué está diciendo? Yo soy el mouse. Yo soy ese que está hecho carne con el sistema operativo. Por eso ahora nace de mujer, porque igual que la flecha del mouse, nace del sistema operativo, igual que lo que yo escribo en la computadora, son letras que nacen del sistema operativo, pero es mi brazo, fíjate, esto es importante, por eso Yeshua está sentado a la derecha de Dios, es el brazo, la derecha. Eso no significa que es otro, no. Mi mouse está sentado a mi derecha, es mi brazo, porque está hablando de aquel y sus funciones, porque en el trono de Dios solamente hay uno. Entonces, esto es muy importante, porque en la discusión, si Yeshua, hoy en día hay una discusión mundial. O sea, si Cristo es si es el Cristo, no es el Cristo, si es el Mashiach, no es el Mashiach. Y él tiene que cumplir una genealogía, tiene que ser hijo de David. Entonces, ¿cómo va a ser hijo de David? Si es un nacimiento milagroso, para que una persona en Israel sea rey, tiene que ser hijo, tiene que ser un varón, hijo de su padre, hijo de la simiente de su padre. Tiene que seguir la genealogía del rey. Un muchacho para que sea rey, tiene que ser hijo del rey, hijo de la simiente del rey. Y está escrito que Yeshua Pablo lo explica en las cartas, porque él viene de la simiente de David. Entonces tiene que ser hijo del rey, por la simiente, por el varón. Pero entonces si hubo un milagro, él no vino de David. Fíjate lo que tenemos sobre la mesa. Pero es que cuando un humano tiene que ser rey, viene de la simiente del padre. Pero cuando el ingeniero visita el sistema, va a venir en la genealogía, que es simiente, pero no es un humano que va a recibir. O sea, los humanos somos actores de su ministerio. El rey David está representando el reinado de Dios en la tierra. Pero cuando llega, no, nosotros tenemos que ver la diferencia entre un actor
en un actor y el original. David es un actor, es un ministerio de Dios, pero Dios es el original, Él es el Rey de Reyes, Señor y Señor. O sea, nosotros que somos los actores, yo tengo que venir de un padre, si yo voy a ser rey, yo como humano voy a ser un rey, que voy a ser un reino de Dios, o sea, estoy siendo un rey representando la nación, o sea, si soy un rey de la nación de Dios, porque estoy haciendo el ministerio del reinado de Dios, ¿sí o no? Yo como rey soy representante del rey en Israel. Estoy haciendo un actor de su ministerio. Pero cuando viene él, que es el original, él no tiene que venir de otro, él viene del mismo. El rey, rey de reyes y señor de señores, se manifestó. Él no tiene que venir de ninguna genealogía porque él es, o sea, repito, no, un humano que va a ser un actor, creo que es un actor, va a ser una función de Dios, va a ser un ministerio de Dios. Un humano que sea un rey, tiene que ser un hijo de un rey, de una genealogía de un rey. Pero cuando el rey viene a visitar el verdadero, ya no es un actor. ¿Cómo va a ser hijo de un hombre? ¿Cómo va a ser de una? Viene en la genealogía, pero ahora viene el original. No tiene que seguir la simiente del varón, sino escrito está de la simiente de la mujer. Porque si él va a poner un clon en María porque viene el original, no es alguien humano que va a tener un ministerio de Dios y tiene que cumplir el requisito que tengo que venir de la simiente de mi padre. No, va a venir el Rey de Reyes, ese no tiene que cumplir, él es el Rey de Reyes eterno. ¿Tú me entiendes? Una cosa es alguien que nace, que es creación, que para cumplir con esa condición tengo que venir del seno de mi padre, y otra cosa que ya no viene, ya no se va a manifestar un actor. Viene el original. ¿Tú me entiendes la diferencia entre el actor y el original? Viene el original. El original no tiene que cumplir condiciones. El original es el original. Y el original vino en la simiente de David, porque era la genealogía que era la simiente de David. Pero él, Esa pregunta de cumplir condiciones, entonces, ¿para qué tiene que venir la genealogía, especialmente si tenía que venir del linaje de David, porque era rey, para que fuera rey? porque Pero al la, final a los que lo recibieron, los de esa época, ni importó que era un rey, ni lo reconocieron como rey, ni y lo crucificaron, o sea, lo mataron. Entonces, bueno, estoy que a lo no, mejor entrando a lo, otro tema. sí, pero los que entendieron, si le decían, tú eres el hijo de David. Porque si está, o sea, una cosa es nacer en la genealogía y otra cosa es venir en la genealogía. Recuerda que tenemos dos personajes. Adán terrenal. En el Adán terrenal tú tienes que cumplir las reglas de la tierra. Pero el Adán celestial viene a las reglas de la tierra. Viene, no nace. Entonces, si yo soy un Adán terrenal que voy a ser rey, yo tengo que cumplir la genealogía y tengo que tener la simiente de mi padre, porque yo soy un actor que voy a hacer el ministerio de Dios de ser rey de Israel. Pero cuando viene el rey no es un actor, el rey es el rey. Él va a cumplir que va a venir en esa genealogía, pero como él viene, él no es nacido de la carne, de la tierra, él no tiene que cumplir que viene del semen del padre porque él viene de la semilla puesta en la madre, y así está escrito en Génesis. De la semilla de la mujer va a venir el que aplasta a la serpiente. Y la gente dice, no, pero entonces no puede ser rey, porque no viene de la semilla del padre de José. Pero si él no es un actor, él es el rey eterno. Los actores que somos nosotros tenemos que cumplir la simiente del padre, porque yo vengo de la simiente de mi padre David. Pero el que viene en esa simiente, que viene en esa genealogía, una cosa es nacer de esa simiente y otra cosa es venir en esa simiente. ¿Me estoy entendiendo? Y cuando yo vengo en esa simiente, si voy a respetar la regla que vengo en la simiente de la genealogía, pero es alguien que viene. Y al venir, si el que viene, el ingeniero, va a poner un clon, dónde pone el clon? ¿Dónde pone el óvulo? En la semilla de la mujer, que es el clon, que es el óvulo que va a construir ese cuerpo de ese niño. Y así está escrito en el libro de Génesis. De la simiente de la mujer va a venir va a venir, fíjate, no dice van a nacer, va a venir el que aplasta la cabeza. Fíjate que aquí tenemos que entender un usuario que va a venir, no un actor, porque nosotros los terrenales somos actores del ministerio de Dios. No, si yo soy un rey de Israel, yo soy un actor, yo estoy en un ministerio de un reino que no es mío, es de él. Pero cuando viene el rey, ese no es un actor, él es el rey original. Inclusive, fíjate, en este dilema hay dos cosas. Porque Yeshua viene en dos ministerios. El ministerio sacerdotal, cuando él viene a morir, pues, de expiación del mundo, y el ministerio de rey de rey y señor de señor. Y en el ministerio sacerdotal, porque no se forma la discusión, porque para ser un sacerdote tiene que ser hijo de la simiente de Aarón, que son los levitas. Para ser un sumo sacerdote, tú tienes que venir de la semilla de Aarón.
Y Yeshua no viene de la semilla de Aarón. Yeshua viene de Judá. Él es el león de Judá y de David, y el rey de David. Entonces, ¿cómo va a ser el sacerdote y va a expiar el pecado? Ahí el tiempo ya se nos fue. ¿Cómo va a expiar el pecado del mundo si él no, cómo él va a hacer la función sacerdotal? Y entonces parece que es un conflicto. Si él es Dios, ¿cómo es un sacerdote de Dios? Fíjate cuántos conflictos el no entender el área de información, los sistemas de información. O sea, Yeshua está cumpliendo dos ministerios de dos genealogías diferentes. Porque ser rey de Israel tiene que venir por la simiente de un rey. Y tiene que ser el rey David. Y para ser sumo sacerdote tiene que venir de la simiente de Aarón. Porque solamente los levitas que son de la simiente de Aarón pueden ser sumos sacerdotes. Entonces, como un mismo hombre va a cumplir, como una misma persona va a cumplir dos ministerios de dos simientes diferentes. Porque cuando tú eres ministerio, cuando tú eres sacerdote de Dios, tú eres un actor de las funciones de Dios. Pero cuando viene el original, cuando viene el que es eternamente rey de reyes y sumo sacerdote, entonces acá se aparece un conflicto nuevo. Como él mismo va a ser sacerdote del mismo. Ve, el no entender, vamos a aplicar eso en la práctica, en lo que es entendiendo los periféricos de información. Mi cuerpo es un sacerdote mío, porque hace mi función. Y mi cuerpo es mi periférico a través del cual yo establezco mi reinado. O sea, mi cuerpo humano, porque mi cuerpo es una interfaz entre el mundo material y yo que soy espíritu. Mi brazo cuando hace una función, cuando mi brazo toma un objeto, cuando mi brazo, ¿qué es lo que es sacerdote? Sacerdocio significa servicio, funcionalizar servicio. ¿Quién es un sacerdote de nosotros? Nosotros como seres somos espíritu. ¿Quién es nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo sacerdotal? Es a través de nuestro cuerpo nosotros hacemos nuestra función. Nuestro cuerpo biológico es un servidor sacerdotal de nuestra acción. ¿Sabes qué tremendo es esto? Que esto solamente puede ser entendido en el mundo ya, en la era informática. Cuando entendemos que este cuerpo biológico es un sistema sacerdotal. Este cuerpo no soy yo. Si ahora tú me cortas mi brazo, ese brazo no puede ser mi sacerdote, porque está desconectado de la conexión entre mi espíritu y el cuerpo. Si ahora este cuerpo tiene yo tengo un accidente, o yo me desnuco el cuello y el cuerpo deja de funcionar, ya ese cuerpo no es sacerdotal, no está conectado con mi cabeza. Si yo tengo ahora un problema que estoy en estado de coma, ese cuerpo no soy yo, ese cuerpo está muerto. Ese cuerpo no voy a ser yo hasta que yo como espíritu me conecte funcionalmente con el cuerpo y el cuerpo sea un actor, ser un servidor mío, o sea, un cuerpo sacerdotal. Porque hemos reducido el concepto de sacerdote a algo místico. Porque los sacerdotes paganos son cosas místicas, esotéricas. Pero un sacerdote de Dios no es algo místico. Es un hombre que está funcionalizando las acciones de Dios. Es un actor, que es una sombra. Por eso el ministerio del tabernáculo es una sombra profética. ¿Qué es lo que es una sombra profética? Una ilustración de las funciones de Dios, una ilustración profética, una enseñanza. El sumo sacerdote es un actor. El tabernáculo es una ilustración visible del proyecto de Dios. Por eso es profético, porque en el tiempo moderno, en el tiempo moderno la tecnología, ¿qué es lo que es profecía? El cumplimiento de los ciclos de máquina de un programa. El programador cuando hace un programa te va a decir todas las etapas del programa y cómo vas a funcionar. Eso en la Biblia es cuando Dios profetizar no es adivinar que a ti te va a pasar, no. Los profetas de Dios van ilustrando el proyecto del programa de la historia de la esposa. ¿Qué tiene que ocurrir en esa nación? O sea, profetizar en la Biblia es hacer visible, hacer entendible el propósito y el proyecto del programador. Por eso Cristo, Yeshua, cuando está caminando en la tierra, dice, Moisés habló de mí. ¿Qué es lo que habló de mí? Habló de lo que yo iba a hacer. O sea, Moisés profetizó, estaba el modelo del tabernáculo y toda la instrucción de Moisés está ilustrando el proyecto de Dios, el programa. Y Jesús está diciendo, en cada evento que Jesús está participando, que Yeshua está participando, a veces dice, para que se cumpla la escritura. ¿Qué es lo que es la escritura? El programa, el proyecto. Y a veces decía, todavía no es recuerda la boda del Canaán, cuando Miriam le dice, no hay vino, pero dice, espérate mujer, que no se ha cumplido todavía mi tiempo. Cuando él dice, no se ha cumplido mi tiempo, ¿qué tiempo no se ha cumplido? Esta no es mi boda.
O sea, está aclarando, no estoy en la boda del Cordero, no estoy en mi boda. Porque mi función, mi proyecto es una esposa y es una boda, pero mi tiempo no se ha cumplido. No estoy en mi boda. Pero de todas formas, hay un problema, lo voy a resolver. Ahí él llenó las 6 cántaras con vino. Y en eso también hay un mensaje, porque llenó 6, no otra. Y ahí hizo ahí está, en ese milagro, por esos 4 videos, y eso lo hemos explicado ya, está mostrando que él es el que ve la sangre de la esposa, él es el que pone el vino, y son 6, porque el número de hombres es 6. O sea, en ese milagro está mostrando proféticamente, porque creo que queremos visualizar esto. Profecía en la Biblia no es misticismo, no es adivinación de cosas, es la proyección del proyecto del programador, del programa de la esposa. Y los profetas vienen a anunciar, vienen a corregir al pueblo, vienen a alinear al pueblo con el proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Dios? ¿Cuál es el proyecto que separa a un pueblo de Dios a otro pueblo? Eso es lo que se llama santidad. También tenemos un concepto místico de la santidad. Santidad no es una cosa mística, esotérica. Santidad es apartarse para una función. Un pelotero se ha santificado para jugar pelota, se ha apartado para jugar pelota. El pueblo, por eso, sin santidad nadie verá a Dios. Santidad no es un concepto místico. Santidad es que yo tengo que apartarme de qué? Del ruido, de la creencia y la imaginación. Yo tengo que tener la mente de Cristo, la mente de Dios para entender a Dios. Lo dice Pablo. Más ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Y cuál ha sido el error tradicional que hemos tenido? Que hemos construido mentes teológicas. Hemos construido líneas de pensamientos interpretativas humanas. No, yo tengo que entenderte a ti. Si tú eres mi amigo, tengo que entenderte como eres tú. Yo no puedo imaginarte. Porque cuando yo te imagino, lo que me voy a frustrar, porque tú no eras como yo pensaba. Entonces, santidad es enfocarse y apartarse para algo. Un pelotero se ha santificado para jugar pelota. Un pianista se ha santificado para tocar piano. O sea, santificarse es que tú te vas a enfocar en el concepto concreto de algo, que vas a salir del ruido para tener éxito. Porque un pelotero verdadero es aquel que sabe jugar pelota. No está en el error. O sea, se apartó, se profesionalizó en jugar pelota. Eso es lo que se llama santificarse. O sea, entonces, en el proyecto de Dios, en el proyecto del tabernáculo, en el proyecto que Dios le muestra a Moisés, el tabernáculo es el proyecto profético, es el modelo visible. En ese proyecto hay actores y esos actores son actores sacerdotales, servidores, que nos están mostrando el proyecto de Dios, lo que Él va a hacer. Porque ve, Moisés habló de mis funciones. Porque igual que mi cuerpo cumple mis funciones sacerdotales, ¿cuáles son mis funciones? ¿Cuáles son mis acciones? O sea, mi cuerpo sacerdotal, mi cuerpo humano, este cuerpo. ¿Qué es lo que es mis funciones sacerdotales? Yo ahora estoy hablando contigo, pero ¿por qué? Porque este cuerpo con mi garganta, con mis órganos, con mi parte física, está funcionalizando mis acciones. O sea, mi cuerpo es un sacerdote mío. Si yo no tengo este cuerpo sacerdotal, este cuerpo no hace lo que... O sea, cuando este cuerpo se enferma, repito, pongo el ejemplo, ya no puede hacer mis acciones, ya no es un cuerpo sano. Un cuerpo sano es aquel que tú puedes decir, estoy hablando con Carlos Canino, porque Carlos Canino te está diciendo un mensaje, Carlos, yo quiero tomar este objeto, yo lo tomo porque el cuerpo hace lo que yo quiero. Eso es lo que se llama una función sacerdotal. Algo que hace lo que yo quiero. El mouse de la computadora hace una función sacerdotal porque está haciendo mis funciones en la computadora. Entonces, Yeshua, ¿por qué tiene los dos ministerios? Porque Él es la manifestación de Dios, es el brazo de Dios. Por tanto, está haciendo los servicios de Dios, su función. O sea, igual que mi cuerpo hace mis funciones, y está haciendo la función de quién? De uno que es Rey de Reyes, Señor de Señores. O sea, dos modelos representativos en nosotros, en los humanos, porque nosotros somos actores de su ministerio, o los ministerios no son de Él. O sea, los humanos hacemos ministerio de rey y ministerio sacerdotal, ¿no? Pero cuando llega el original, cuando llega él no tiene que cumplir las reglas que yo como humano tengo que venir si soy sacerdote, como humano, como actor de las funciones de Dios, como actor representativo en ese tabernáculo que está mostrando el proyecto de Dios, porque el sumo sacerdote en el tabernáculo, ¿a quién está representando? Al Mashiach. Por eso tiene en el corazón las 12 piedras, las 12 tribus de Israel, porque el Mashiach tiene en el corazón a su esposa.
Por eso tiene en sus hombros las piedras que representan también a las tribus, porque en sus hombros lleva la responsabilidad. Por eso es el único que entra al lugar santísimo, porque es el que puede tener, como dice Yeshua, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y dice Yeshua, nadie subió al cielo, sino nadie bajó del cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y yo vengo a hablarle de aquel. O sea, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque viene a mostrar al Padre. Entonces tú estás diciendo, está hablando de dos gentes, no. La flecha del mouse está hablando del ingeniero. El teléfono está hablando de mí. No porque el teléfono es otra persona, es un funcionalizador mío. Este cuerpo mío está hablando de quién soy yo. Ujú, Está hablando de cuál es su obligación. Entonces, el ministerio sacerdotal y el ministerio de rey y sacerdote son dos funciones de Dios. Dios, ahora, en la forma en que Dios se manifiesta sus funcionalizaciones, porque va a usar para manifestarse un cuerpo. Este cuerpo, Él diseñó este cuerpo. Este cuerpo no lo diseñó para la humanidad. Este cuerpo lo diseñó para un grupo de usuarios. Eso está en la Biblia. En este cuerpo se manifiesta un ángel, en este cuerpo se manifiesta un Dios, y en este cuerpo se manifiesta nosotros. O sea, este cuerpo vamos a decir, es una plataforma genérica para muchos usuarios, como este teléfono es una plataforma genérica para muchos usuarios. Entonces, cuando él usa es lo que dice la Biblia, sus apariciones, sus manifestaciones, entonces, no estamos hablando de un hombre, o como cuando un ángel se aparece en forma de hombre, repito, no es un ángel, no es un hombre, perdón, no es un hombre, es un ángel. Entonces, ¿por qué tenemos el conflicto? Cuando Dios mismo se aparece cuando Dios usa esta plataforma de un hombre, entonces viene el conflicto de que no, Dios, 100% hombre, 100% humano. No puede ser hombre porque Dios no puede convertirse en un hombre. Y cuando tú hablas conmigo por teléfono, tú no tienes el conflicto si yo soy 100% teléfono. No, el teléfono simplemente es una herramienta. El teléfono simplemente es un periférico funcional. O sea, el teléfono es una tecnología que es un funcionalizador de la conversación entre tú y yo, como esta pantalla de la computadora. Esta pantalla de la computadora en estos momentos es una imagen visible de nosotros. Y es una herramienta de nuestro servicio, nuestra función. Es una herramienta sacerdotal. Está haciendo un servicio a nuestra función. Está haciendo un servicio, esta pantalla está haciendo un servicio que hace posible que estemos haciendo un programa en YouTube. Entonces, sacerdocio es servicio, es una funcionalización de alguien. Y tristemente, o sea, qué es lo que es el paganismo? Un idealismo humano, una mentira. ¿Cómo es el sacerdocio pagano? Son místicos. Entonces, hemos hecho un reduccionismo de que el sacerdote es algo místico. Sacerdote es presta de servicio. Por eso se llama sacerdocio, servicio. ujú, Es una funcionalización. Entonces tenemos que romper con todas las tradiciones y ver el concepto como nos está mostrando la Biblia. Por eso el pueblo de Dios, que es el cuerpo de Dios, sí, fíjate, mira qué tremendo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia literalmente. ¿Qué es lo que es la congregación de Dios? No es el cuerpo de Dios. El ujú, cuerpo de Dios hace las funciones de Dios y las funciones de Dios son rey y sacerdocio. Fíjate, es el cuerpo mío no hace mis funciones, hace las funciones de mi reinado y hace las funciones de mi servicio. Israel es aquel que es cuerpo de Dios. Aquel cuerpo, vamos a decir, en mi cuerpo es un ejército de células. Israel es un ejército de células. O sea, la nación de Israel son como células de un cuerpo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Son los escuadrones de Israel. Es el cuerpo en el cual Dios se mueve. Es la esposa, Él es la cabeza. Y si es la esposa, quiere decir que mi cuerpo hace mis acciones, mis funciones. Israel es aquella nación que es, por eso estamos hablando de santidad. Cuando mi cuerpo es santo para mí, cuando hace mis acciones, porque no hace las acciones de más nadie. Cuando mi cuerpo para mí no es santo, cuando está enfermo, tiene Parkinson y está haciendo las acciones de una enfermedad, se está moviendo arbitrariamente. Ya ese cuerpo no es santo para mí, tiene un ruido, porque no está haciendo mi función. Cuando mi cuerpo está apartado totalmente para mí, o sea, santo para mí, apartado. Cuando está sano y está conectado completamente para mí, cuando yo puedo hacer las acciones en mi cuerpo de forma perfecta,
porque mi cuerpo está totalmente conectado conmigo, no está enfermo. Y Ujú, entonces cuando mi cuerpo está correctamente conectado conmigo, es mi cuerpo sacerdotal y es mi plataforma de reinado, porque es donde yo reino para hacer mi acción. Por eso en el pueblo de Dios hay dos funciones: reino, de rey que manda, y sacerdote, porque son servicios de ese rey. Entonces, los que forman parte de la nación, que es el Adán terrenal, que es cuando yo nazco entre el pueblo de Israel, para yo ser un sacerdote, yo tengo que cumplir la línea de Aarón. Pero cuando yo nazco como Adán terrenal y soy parte del pueblo de Israel, soy soy creación y voy a ser rey, yo tengo que ser tengo que nacer de la línea, de la simiente genealógica del rey, ujú, de un rey. Y en este caso, para ser el Mesías, el Cristo, está profetizado que venía de la casa de David. Pero fíjate que ese Mesías, ese Mashiach, tenía que venir en dos funciones, porque él viene a pagar el pecado del mundo. Él es Yeshua no es el Cordero de Dios, creo que es el Cordero de Dios en el modelo de Moisés, en el modelo del tabernáculo. El Cordero era un animal expiatorio que hacía la función en ese, porque el tabernáculo es donde se hace toda la función sacerdotal, servicio. ¿Cuál servicio? De la expiación del pecado de Israel. ¿Quién puede corregir el pecado de Israel? ¿Quién salva a Israel? La cabeza del cuerpo. Por tanto, el cuerpo es una función sacerdotal en un modelo ilustrado que es el tabernáculo de las funciones de la cabeza. Ahora, cuando la cabeza viene, ya no es, ya no es una creación que está haciendo una función del rey, sino es el rey que está viniendo, es el sacerdote que está viniendo, es él viniendo directamente. Hay que tener una diferencia entre el Adán terrenal y el Adán celestial. Cuando el celestial viene, él es el original. Él no tiene que cumplir las reglas de los actores que ilustran su ministerio y los actores su cuerpo. Por eso en los actores tenemos sacerdotes que vienen de Aarón y tenemos reyes que vienen de la línea de los reyes. Y hay inclusive algunos reyes como eh, algunos de estos actores que a veces, como ejemplo, como el rey David, porque el rey también, si es rey, si dirige a Israel, tiene que ser profeta, tiene que decirle al pueblo que hay que hacer. Entonces, tenemos todo este conflicto, porque entonces reducimos a Machía como un Adán terrenal, como un hombre que nació y tiene que cumplir las reglas de un hombre. No, él no es un actor, él es el original que viene. Dice la Biblia que él vino, él se tabernaculizó, él se tabernaculizó en el sistema operativo de la humanidad. ¿Cómo se hace eso? Pues si la humanidad, el sistema operativo de la humanidad, ¿cómo funciona? A través de un óvulo de una mujer. Por tanto, es de la simiente de la mujer, está en Génesis escrito, porque la simiente de la mujer va a venir, ¿eh? Y a los ojos de todo el mundo socialmente es que nació un niño, pero es alguien que vino, no es un humano terrenal que nació, es alguien que vino. Entonces, ujú, esto es importante entender, porque tenemos que separar al Adán terrenal, que es barro, y al ingeniero, que es Adán celestial. Y cuando el Adán celestial se hace operativo al sistema, trae entonces ese nombre. Por eso el nombre de Yeshua está codificado la función que vino a hacer, que es cuando el ingeniero viene a salvar de qué? La muerte que hay que expiar, porque él es el que puede formatear la muerte. Él es el que la muerte no lo puede retener. Él demostró que él es el programador, porque él lo dijo: yo he recibido un mandamiento, ¿ve? Yo soy yo recibí una función. Yo entrego mi vida, yo pongo mi vida, o sea, yo entrego mi vida, así está diciendo él. Yo entrego mi vida y la tomo. Yo la entrego y la tomo, porque yo no soy creación, yo soy el programador. Fíjate en el lenguaje que está hablando Yeshua. Yo entrego mi vida y la tomo. A él nadie lo mató. O sea, en el escenario histórico parece que agarraron y lo mataron, pero recuerda que cuando lo vinieron a tomar preso, cuando él dijo yo soy, todos cayeron. Ahí puedes ver en el libro de Juan. Yo soy, todos cayeron. Y hasta que él no dio el comando, levántese, no se pueden levantar. ¿Qué está demostrando? Esto es un show. Yo me estoy entregando porque yo soy un caballo de Troya. Yo estoy escondido en alguien que ustedes piensan que es humano, en alguien que ustedes piensan que es Adán terrenal. Está escondido el Adán celestial. Y precisamente, ¿por qué tiene que venir así escondido? Para que Satanás, si se mete con él, perdió la legalidad. Ya no puede ser el Dios de este mundo. Porque él tomó legalmente, se hizo Dios de este mundo, porque a Adán y Eva le entregaron esa autoridad. Y eso es legal. Como cuando una hija mía
se casa con un delincuente, ese delincuente entra legalmente a mi familia. Yo no puedo matar al delincuente, y ni puedo matar a mi hija porque es mi hija. Yo tengo que buscar la forma, ¿ves? Porque ella decidió casarse con el delincuente. O sea, Adán y Eva decidieron, tenían toda la potestad para decir quién es el Dios de este mundo. Y aceptaron a Satanás por encima de la verdad de Dios. Entonces pusieron ahora como Dios de este mundo, lo dice Yeshua, el Dios de este mundo. Ahora, el Dios de este mundo no puede, es Dios de este mundo, no es Dios del cielo. Y cuando el ingeniero del cielo viene a visitar este mundo, no se puede meter con el ingeniero. Pero si el ingeniero viene escondido, un caballo de Troya, como si fuera de este mundo, y es lo que se está siempre comprobando en el ministerio de Yeshua. Siempre me están mostrando, tú eres Dios, no eres Dios. Si tú eres Dios, bájate de la cruz. Tú eres, no eres. O sea, blasfemaste. O sea, ¿qué está el espíritu que está detrás de todo esto? Si es un líder humano que me está causando problemas y lo voy a matar. Y como es un líder humano, lo maté y resolví mi problema. Sigo teniendo el control de la corrupción que tengo. Pero ¿qué pasó? Se equivocaron. Los mordió el caballo de Troya. Se metieron con alguien pensando que era humano y dijo, consumado es, porque se metieron con el programador. Y ahora, ya creo que es consumado, ya yo le puedo hacer juicio a la tierra, porque tú que eras el rey de este mundo, te metiste con el que no podía meterte. Esto es importante porque toda la estructura de la Biblia es una estructura legal de un programa. Esto no es una historia mística, exotérica, ni algo ni algo que a alguien se le ocurrió, la historia de creencias humanas, no. Es una estructura legal sobre soportes de información eterna. Y por eso hay un programa. Por eso en el principio es la palabra, hay un programa. Y por eso todo existe y subsiste por la palabra, por el programa. Fíjate que así es en el mundo de las tecnologías. Todo existe y subsiste sobre la base de una programación. Y todo se va a ejecutar proféticamente. ¿Qué es lo que es proféticamente? Son los tiempos de máquina del programa. Por eso fíjate que ese es el lenguaje de la Biblia, en el cumplimiento de los tiempos. Y si no es el tiempo de Yeshua, dice, no es mi tiempo. Y si es el tiempo, y cada vez que hace algo, dice, para que se cumpla la escritura. ¿Y qué es lo que son las escrituras? El programa. Por eso es el programa profético de la escritura. Y es el sentido profético correcto de la escritura. El sentido profético de la escritura es revelar el proyecto del programa. ¿Y cómo se va a cumplir el programa? No estar adivinando de que a ti te va a pasar esto, de que esa contaminación que hemos tenido histórica no es coherente. Todos los profetas de la Biblia lo que hacían era confrontar al pueblo para que entrara en el programa. ¿Qué es lo que es que el pueblo es santo? Que el pueblo está en el programa del rey. Como este cuerpo mío es santo para mí cuando yo lo puedo usar. Cuando este cuerpo está enfermo, tiene un ruido, ya no tiene santidad, ya tiene Parkinson, ya tiene paraplegia, ya tiene cualquier cosa, pero ya no es. ¿Qué es lo que es santo? Que está totalmente apartado para mí, funciona correctamente conmigo. Entonces tenemos que quitar todas las tradiciones que tenemos exotérica y mística con la palabra santidad, porque eso viene de los santos católicos. ¿Ves? El mundo nos mete el cuento y crea una neuroprogramación lingüística de los conceptos en la sociedad. Entonces, cuando la gente pone el concepto en la cabeza de santidad, se imagina cosas esotéricas. Alguien con un anito en la cabeza, la mística. Cuando alguien, así en la sociedad moderna, hablamos de sacerdotes, vamos a un concepto místico, de algo exotérico. No, no, no. En la Biblia no es así. En la Biblia, sacerdotes son funciones de Dios. En la Biblia, santidad es el profesionalismo de estar funcionalizado en el equipo de Dios. Entonces, ya tenemos que ir rompiendo con todos esos conceptos neuroprogramados socialmente, que es el proyecto del mundo del ruido contra la verdad. Y empezar a ver Ujú. la Biblia de forma concreta. Que la Biblia es el proyecto de un diseñador, de un programador, que ese programa tiene un tiempo de cumplimiento y ese es todo el proyecto profético de la Escritura. Por eso tiene que cumplirse lo que estaba escrito. Y por eso tiene que su sacerdocio es su cuerpo funcional de sus propósitos. Y por eso hay un control de la calidad. ¿Quién entró en sus funciones y quién no? Para entonces ser terminada, glorificada la esposa. Y esa es la idea y ese es el conflicto que hay en todo esto, en todas estas discusiones. Porque no tenemos la visión clara de la separación, repito, entre qué es lo que es Adán terrenal, que es un barro en el cual el ingeniero, el alfarero, el Adán celestial está trabajando, está funcionando para lograr el propósito, y cuando el Adán celestial, que es el ingeniero, interviene en el proyecto.
Entonces, queremos a veces calificar al Adán celestial, al ingeniero, lo queremos calificar desde una perspectiva del terrenal, del barro. No, no. El barro es una cosa y el ingeniero es otra. Y hay que tener claro cuándo estamos hablando del barro y cuándo estamos hablando del ingeniero. Y el barro, si el barro eh, está en manos del ingeniero, va a mostrar las obras y los propósitos del ingeniero. Por el barro es un actor. El barro es un actor. Es un actor, vamos a decir, muestra sobre el ingeniero, pero el ingeniero es la génesis, es el programador, es el que define el proceso. Entonces, ya ve que ya el tiempo se nos duplicó ahí. Sí, no, quedó claro, ¿eh? Quedó claro. La intervención ese tema obviamente ya lo hemos tocado, ¿no? De que Dios siendo el ingeniero usa su tecnología para básicamente manifestarse. La parte interesante es esa de que cuando él se involucra directamente en el programa, las cosas tienen que ser diferentes, ¿entiendes? Entonces, esa es la curiosidad más grande, porque una cosa es que yo mando un diluvio para corregir un problema temporal, pero no es como que estoy yo metido así como que en el problema. Entonces, esa parte vale la pena, tú sabes, indagar un poco más y entender eso un poco más, porque a veces hasta, o sea, yo me confundo y quiero entender por qué, ¿no? Pero siempre regresamos a lo mismo. Es un ingeniero en un programa cumpliendo lo que él diseñó o asegurándose de que se cumple lo que él diseñó. Sí, mira, es sacar toda, o sea, en la historia de la sociedad hemos evolucionado como sociedad aprendiendo. Y hoy, repito de nuevo, tenemos la ventaja histórica que estamos en la era de información. Y solamente es hoy que estamos en la era de información que hemos llegado. El doble lo dice, era de información, era digital, es que hemos llegado por primera vez a las bases y soporte de información. Y podemos entender que la Biblia, si es la Biblia, si es la palabra del Creador, está en ese lenguaje, está en el lenguaje de los diseños. Y entonces tenemos que ir haciendo un rompimiento con toda la neuroprogramación que tenemos social de palabras de la Biblia que por el contexto de la creencia humana y el paganismo, ya cuando vemos esas palabras, tenemos unos lentes neuroprogramados y vemos las palabras desde un contexto místico y esotérico. Y las palabras de la Biblia no tienen un contexto místico y esotérico. Somos nosotros los humanos que las pintamos a fuego. Los conceptos bíblicos vienen de conceptos eternos, de conceptos que no dependen de nuestra conciencia social. Y si son conceptos eternos, ¿cuáles son los conceptos? Si todo existe y subsiste por la palabra, es que estamos entendiendo la información que todo existe y subsiste por la información. Estamos viendo la coherencia, el Ujú. isomorfismo de la estructura semántica de la escritura con la estructura semántica de los sistemas de información. Porque la escritura es la escritura no de un hombre, sino del diseñador eterno que nos va a hablar con ese lenguaje eterno, que son los lenguajes de los soportes de información. Y al no entender ese lenguaje, las teologías tradicionales vienen del mundo medieval, que en el mundo medieval no había esas herramientas y se hizo todo un, un enfoque, una caja teológica esotérica y mística y no estamos criticando lo que se hizo, porque si hubiéramos estado ahí hubiéramos hecho lo mismo. Estamos diciendo que ya estamos en tenemos la ventaja histórica Entender y eso. dice que Dios va a jugar a cuál con lo que se le dio. Ellos estuvieron en un escenario medieval, no tenían estas herramientas, ellos hicieron lo mejor de sí, o sea, la teología que le damos. Pero a nosotros se nos dio más. A nosotros se nos dio, se nos permitió nacer en la área de información. Por tanto, se nos va a exigir si nosotros nos vamos a acomodar y no vamos a crecer, porque es un proceso de crecimiento. Pablo bien lo dice, esto es una carrera. Y Ujú. vamos a ser aprobados los que en la carrera están creciendo. Aquellos hicieron lo mejor de sí en su medio medieval. O sea, pero ya tenemos que salir de la teología medieval y tenemos que ser coherentes y responsables en el escenario histórico que hemos nacido. Y si nacimos ya en el escenario de la era informática y se lo has dado, como dice la Biblia, al que más se le dio, más se le exigió, nosotros no podemos hoy justificarnos delante de Dios con una interpretación medieval de las Escrituras. Entonces ya tenemos que Ujú. salir de toda esa teología medieval que dice Yeshua, por los frutos los conoceremos. ¿Qué es lo que ha producido esa teología medieval subjetiva? Porque es algo subjetivo humano, la división de los pensamientos humanos. Claro. ¿Qué es lo que es división de entendimiento? ¿Qué es lo que es división de lengua? Eso se llama en la Biblia Babilonia. Por eso el profeta dice al pueblo,
pueblo mío, salir de Babilonia. Hoy el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, todos, cristianos, judíos, testigos de Jehová, bautistas, todos. ¿Por qué tenemos distintos nombres? Porque estamos en una división de conceptos, estamos en una división de entendimiento, el pueblo de Dios está en Babilonia. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pueblo mío, salir de Babilonia. Cuando digo el pueblo, digo todos. Todos hemos estado en Babilonia. Todos tenemos que entender eso y todos tenemos que despertar. Y para ser, Yeshua lo dijo, así como mi padre y yo somos uno, ser uno. Para ser uno tenemos que tener no la mente de Babilonia, no la mente de las interpretaciones teológicas, humanas, subjetivas, místicas, esotéricas. Tenemos que tener la mente de Mashiach, la mente de Cristo, como dijo Pablo. Pablo no dijo, si tenemos una creencia, no, si estamos en Él, entonces tenemos la mente de Cristo, la mente de Mashiach, y entonces somos un solo cuerpo. Un solo, creo que es un solo bautismo, que todos vamos a morir en el mismo concepto. ¿Y por qué morir? Porque tenemos que borrar Babilonia. Y no lo digo yo, dice la Escritura, pueblo mío, salir de Babilonia. Y esto está ilustrado cuando el profeta Ezequiel tiene que unir dos palos de los dos conceptos generales, porque es Efraín y Judá. Judá que representa la parte, porque todo, desde la parte, de la parte judía, de la parte que ha quedado, vamos a decir, la herencia del pueblo del libro, y Efraín, que es nosotros los cristianos, la dispersión en las naciones. O sea, la Biblia está resumiendo con dos palos los dos universos más grandes que tenemos hoy de todo lo que tiene que ver con el pueblo que sigue la Biblia, ya sea, ve, Judá y Efraín. Judá en la casa de David, que se mantiene ahí para siempre, ¿no? Y Efraín, que son los dispersos de las naciones en todas sus formas. Cristianismo, testigo de Jehová, catolicismo, bla, bla. Pero Dios dice ahora, por lo mío, salir de Babilonia y unir los dos palos. ¿Y los dos palos en qué se están uniendo? ¿Los dos se están uniendo en una teología humana? No. Los dos palos se están uniendo en el tronco de aquel que estuvo en el tronco dando la vida por todo. En ese que es el tronco, que es Mashiach, que es Cristo, que puede unir a todos, porque es unirnos en Él. Míralo acá. Todos los brazos tienen que unirse en Él. Él es la cabeza, Él es el tronco. No son nuestras interpretaciones, es la mente de Él, su proyecto, su diseño es el que tiene que unirnos a nosotros, porque nuestras utopías y nuestras creencias, nuestras subjetividades y nuestras idealizaciones lo que hacen es que no somos pámpano de Él, no estamos conectados a Él, estamos conectados a nuestras cajas teológicas, a nuestros sistemas interpretativos, pero tenemos que retornar. Por eso en la Biblia hay un segundo éxodo, porque toda esta gran Babilonia es un gran Egipto. Tenemos que retornar. El segundo éxodo es de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas, todo esto que estamos confundidos, retornamos a Él. Pero para retornar a Él tenemos que tener la mente de Él. Y la mente de Él no es la mente humana, es la mente del diseñador eterno. ¿Quién es el diseñador eterno? El programador eterno. Por eso es la palabra, porque la palabra es el programa que es, por lo cual todo existe y subsiste. Esa es la Ujú. idea. Dale, que se nos va aquí el Dale, día. hermano. Seguimos ya. Aquí tenemos Ya. tela para cortar para muchos temas. Claro. Entonces, Cuídate. Dale, bueno, hermano. bendiciones. Gracias. Shalom. Igualmente. Bye.